buenos días, buenos días, Padre, o buenas tardes. Gracias por este tiempo especial, Señor. Sabemos que tú estás en todo lugar, pero cuando disponemos nuestra mente y nuestro corazón, tu presencia, Señor, para hablarnos al oído, para decirnos todo lo que tienes el día de hoy para cada uno de nosotros, para cada una de nosotros. Te damos gracias porque somos hijos predilectos tuyos, porque fuimos escogidos, elegidos, porque tú ya sabías quién iba a venir, Señor, a arrepentirnos de quiénes somos, porque tú nos das, tú nos haces nacer de nuevo, Señor, en tu gracia, en tu favor, para una vida preciosa en espíritu y eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguimos con Primera de Pedro 4, el capítulo 4, y vamos a ver, fíjense como todos los capítulos, recuerden, dice, asimismo, es decir, es una continuación del capítulo anterior. Entonces decimos, o por lo tanto, aquí en 1 Pedro 4 nos está hablando de que Jesús sufrió y por lo tanto, fíjense, puesto que Cristo ha padecido en la carne. ¿Y por qué estipula específicamente en la carne? Porque sabemos que Cristo se despoja de él, por eso la deidad es Dios, Cristo y el Espíritu Santo. No hay ninguna otra deidad, ¿sí? Fíjense cómo dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, se tiene que hacer hombre para padecer lo mismo que nosotros y para poder morir. Qué antítesis, ¿verdad? Porque decimos, Jesús tuvo que nacer de de un ser humano, de una mujer hermosa como María, que fue escogida por Dios, ¿verdad? Para poder encarnarse, para morir, porque ¿cuál era la paga del pecado? La muerte. Entonces, ¿cómo puede morir alguien que es espíritu? ¿Cómo puede morir alguien que no está en la carne? Y claro, para que Él sufriera y padeciera todo lo mismo que todos nosotros aquí en la carne vamos a padecer. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote, ya los demás sacerdotes ya no hay, es un solo sumo sacerdote que nos conecta con el Padre, que sabe, que sufrió, que vivió todo lo que tú y yo y más hemos sufrido, ¿sí? Fíjense, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, y luego viene una palabra aquí muy importante que dice, ármense, ¿sí? Es un mandato, ¿sí? Tenemos los mandamientos, que son los 10 mandamientos y todo eso, pero ármense es un mandato. ¿A qué les suena que nos armemos? Es un mandato para ir a la batalla. Eso es lo que muchas veces nosotros, los cristianos, decimos, tenemos que ser mansos y humildes de corazón y todo eso, ¿verdad? Pero hay Dios, no, ahorita, y fíjense qué pertinente para el tiempo de ahora que estamos sufriendo en nuestra nación y en el mundo entero, en el cual pues hay intereses creados, ¿verdad? Mundiales, en el cual vemos una clara batalla en contra de todo lo que represente a Dios. Y nosotros representamos a Dios. Y ahorita vamos a verlo, dice, ármense, hay que armarnos, nos está llamando Dios a la batalla, ¿sí? El cristiano está en una batalla. Ármense también ustedes, o sea, ¿por qué? Porque la vida de Jesús fue una vida contrarrevolucionaria, por decirlo así. Hay mucha gente que dice, es que Jesús era un revolucionario y que no sé qué. Pues llámale como tú quieras. La realidad es que vino a implantar algo que en ese tiempo no se conocía. Y vamos a ver esto. Dice, ármense también ustedes, pero ¿con qué nos vamos a armar? Con el mismo propósito. La palabra en griego
en realidad quiere decir la misma manera de pensar. Sabemos que Dios nos dice que debemos tener el pensamiento de Cristo, ¿sí? La misma es un arma. O sea, el pensamiento de Cristo, nuestro pensamiento es un arma. Acuérdense, es poderoso nuestro pensamiento. Nos hace creer cosas inverosímiles, ¿sí? Nos hace cambiar nuestra identidad. Todo está en nuestra mente. Entonces por eso dice que nuestra mente es un arma. Dice, ármense también ustedes con la misma manera de pensar, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, ¿sí? Entonces, fíjense, estas son frases muy fuertes. Quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, ¿sí? Jesús padeció en la carne y Jesús acabó con el pecado. Entonces, dice vamos a ver, este mandato, ¿verdad? Entonces, en el resto del pasaje, este primero dice, es el mandato. Ármense también ustedes con el mismo propósito o manera de pensar. Y el resto del pasaje que vamos a leer aquí nos va a decir, a explicar por qué debemos obedecer este mandato, ¿sí? Y este llamado a las armas, es un llamado a la batalla, a las armas, nos está diciendo que los cristianos somos soldados listos para la batalla. ¿Y para qué queremos unos soldados si hay en tiempo de paz? Pues para nada, ¿verdad? Queremos un ejército cuando hay un enemigo que está tratando de quitarnos y de robarnos lo que Dios ya nos dio. En este caso, nuestra nación, nuestra libertad, porque Dios nos dio esta tierra, este tiempo y para este tiempo. Fíjense, entonces tenemos que estar, cuando queremos la victoria en una pelea, ¿para qué peleamos? Para ganar, no es para divertirnos, es para ganar, ¿sí? Lo bueno de nosotros es que ya sabemos que la batalla, tenemos las armas y que la batalla ya está ganada, la guerra está ganada. Nosotros podemos tener batallas y a veces peleamos, digo, a veces perdemos, a veces no, pero la guerra está ganada. Entonces, la victoria requiere armas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos armas, un soldado desarmado es un soldado vencido, ¿sí? Entonces, tenemos que, en este conflicto hay que entrarle con la cabeza en alto como cristianos. Muchas veces decimos, fíjense, y en 1 Pedro, porque luego decimos, pues no dijiste que nos sometamos a nuestros gobernantes, no dijiste que nos sometamos a unos a otros, que sí, porque dice la palabra eso, porque los gobernantes son puestos para esto. Entonces, ¿cómo me dices ahora que somos guerreros y que tenemos que levantarnos a pelear? Fíjense lo que dice aquí. Dice, el cristianismo es un campo de batalla. Es más, dentro de nosotros hay una guerra civil siempre, ¿sí? Hay una guerra civil. Lo hago, no lo hago, lo tomo, no lo tomo, digo, no digo. Sí, siempre estamos en esa batalla. Entonces, no es un parque de diversiones. Estamos en una guerra contra tres cosas, ¿sí? Contra la carne, que somos nosotros mismos, que eso es lo más poderoso, ¿verdad? Estamos en contra de nosotros mismos, que es nuestra carne, del mundo que nos quiere sacar del propósito de Dios y tercero, de Satanás, ¿sí? ¿Cómo pelea la carne? ¿Qué te dice la carne? Pelea para que seas feliz sin Dios.
Esa es la carne. Quiero que seas feliz, todo lo que se sienta bonito, eso es, hazlo, porque quiero que seas feliz, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos, verdad? Pláticas y todo, la felicidad, en busca de la felicidad, esto te va a dar la felicidad, 3 pasos para que seas feliz en 3 segundos, ¿sí? Hay un libro cada rato para Buscando la Felicidad ahí en Sambors, donde nosotros vamos y compramos los libros novedosos, pero pues yo digo, pues si jalaran, pues porque cada semana sacan 10 más, ¿verdad? Algo está mal, no funciona. Entonces, fíjense, la carne pelea para que seas feliz sin Dios. El mundo pelea para que te hagas como ellos, para que encajes en el mundo, porque todos queremos encajar en el mundo, ¿verdad? Y yo pienso sobre todo en los adolescentes, en esa etapa en que van desprendiendo de la familia y quieren ser aceptados, ¿verdad? Lo que es la presión de los demás, ¿verdad? El mundo pelea para que encajes sin Dios. Y el diablo, fíjense lo tercero, esto es muy importante, el diablo pelea para que seas religioso sin Dios, ¿sí? Si te propones vivir para Dios, el enemigo va a pelear contra ti. Va a ser una pelea, ¿sí? Pero hay buenas noticias. Vamos a ganar la pelea. Es una batalla por la santidad. No, yo no puedo. Yo lo primero que cuando leí que sed santos porque yo soy santo, no, Señor. A mí, si sabes contar, no cuentes conmigo. Yo para la santidad, pues no la hago muy bien, ¿verdad? Pues sí, sí la podemos hacer. Sí lo vamos a hacer. Y primero de Pedro nos dice cómo. Fíjense, en primero de Pedro 4, del 1 al 6, nos enseña 4 principios para ganar la batalla de la santidad personal. Primera de Pedro 4, del 1 al 6, 4 principios para ganar la batalla de la santidad personal. Primero, la mente de Cristo. ¿Quiere decir la mente de Cristo? Sí. 4 principios para ganar la batalla de la santidad personal. Esa que tú y yo decimos, olvídalo, no es para mí. Bueno, sí, sí podemos hacerlo. Es la mente de Cristo. Y fíjense, siempre estamos citando, batallamos para hacer Romanos 12:1, porque no hacemos Romanos 12:2, ¿sí? ¿Cuál es Romanos 12:1 y por qué estoy hablando de esto? Romanos, fíjense, Romanos 12:2 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque no queremos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. No hacemos eso. Y Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, pero en Romanos 12:2 nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Pues lo vamos a hacer cuando somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y no es que nosotros nos transformemos. Yo no sé lo que está pasando con mis neuronas aquí adentro, pero cada vez que yo leo y lo hemos visto científicamente, el leer la Biblia todos los días va cambiando tu cerebro físico. Ya lo hemos visto, nos lo mandan por todas partes, en los chats y todo eso. Eso quiere decir la renovación de nuestra mente. Entonces, ¿cómo queremos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo si no estamos cumpliendo con el 2? Y el 2 lo único que nos pide es que seamos transformados. Ni siquiera nosotros lo vamos a hacer. El Espíritu Santo lo va a hacer. Y cuando menos piensas, la gente te lo va a decir. Sí, va a decir, ay, qué bien te ves hoy, así con la ojera te levantaste, no dormiste bien, ¿verdad? Todo mal y todo. Ay, qué bien te ves. ¿Por qué?
porque hay una renovación de nuestra mente y eso se nota en nuestra cuestión física, ¿sí? Fíjense, dice en Romanos 12:2, no, muy bien, somos transformados mediante la renovación de nuestra mente para cumplir lo que dice Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptos a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué es un culto? Es algo a lo que tú te dedicas, que tú valoras. Es un culto, es algo que tú ofreces, estás en la presencia, un culto para alguien, para algo. Entonces, eso es lo que está diciendo ahorita, fíjese, eh, Romanos. Ahora, en Filipenses 2:5 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de nuestra actitud, ¿sí? Primero que todo, ya vimos la renovación de nuestra mente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Por nuestra actitud. Miren, las emociones no nos dan la victoria espiritual. Es que me emocioné mucho, es que esta emoción, estos sentimientos, hay que entender la diferencia y ahorita no nos vamos a meter mucho en la cuestión fisiológica de la mente, ¿verdad? Pero es diferente las emociones que los sentimientos. Dios puso los sentimientos en nosotros, ¿sí? Y Dios tiene sentimientos y nos dice que el Espíritu Santo tiene sentimientos. No contristéis. O sea, Jesús estaba triste hasta la muerte, acongojado. ¿Sí me explico? Entonces no está diciendo quita los sentimientos. Hay religiones que dicen, no, tú no debes de sentir nada porque eso ya es lo máximo y no debes de sentir absolutamente nada y es como vas a ir en contra de tu carne y entonces vas a ser sumamente espiritual, ¿sí? Y vas a llegar al nirvana, que es como cuando te desbaratas completamente en algo que es como algo universal, ¿verdad? Estaba leyendo la otra vez. Sin embargo, Dios nos da sentimientos y los sentimientos son buenos. El sentimiento de su madre, de la madre para con el hijo, ¿verdad? Estaba hablando una persona de muy alto rango en una de esas religiones y decía, pues todavía no he llegado a lo máximo porque no he podido dejar ese sentimiento de querer estar con mis hijos. Para ellos es librarse de todo sentimiento carnal, ¿verdad? Y ella decía, esta persona dice, pues nada más me falta ya para llegar a ese alto rango, el desprenderme de este sentimiento, porque los sentimientos deben de ser controlados completamente, desechados completamente para tener un nivel espiritual más alto. Sin embargo, estamos hablando de actitud. La actitud, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, las emociones no nos dan la victoria, sino tener la mente de Cristo, ¿sí? ¿Y cuál es la manera de Cristo? No sé si hayan oído, pero a mí me encantaba cantar en otros tiempos la canción esa a mi manera, ¿verdad? Entonces todos cantábamos así, a mi manera, y bueno, nos sentíamos lo máximo. Pues no, no es a nuestra manera, porque Dios nos diseñó y nos dice en qué manera tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y fíjese, en el verso 1 dice, quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y eso nos lleva a un versículo que ya vimos en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Cristo murió por los pecados una sola vez. Él no va a estar encarnándose y muriendo cada vez por los pecados, porque el sacrificio fue perfecto.
Ya no hay sacrificios. Antes hacían sacrificios y sacrificios por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque había que derramar sangre. Jesús ya hizo el sacrificio perfecto. Y primera de Pedro, fíjense quién lo dice. El apóstol Pedro lo dice, ¿sí? Murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. La carne tuvo que morir, la sangre tuvo que ser derramada, pero ahí está nuestra esperanza, en que fue vivificado por el Espíritu, ¿sí? Y esta es la base precisamente para llamarnos a la guerra. Cristo sufrió en la carne. No nos está dando una lección de moral o de ética, ¿sí? Nos está diciendo, se sufre y se sufre en la carne, porque queda todavía aquí y vamos a ver que gracias a Dios ya está vencido, pero queda la muerte en nuestros cuerpos, que vamos a morir. No fuimos hechos para morir, pero entró el pecado y por eso este cuerpecito se va a desbaratar. Tanto que lo cuidamos, ¿verdad? Y lo para que se desbarate. ¿Perdón? No, no hemos ido a la 2. Es la mente de Cristo, ¿sí? No nos da una lección de moral o de ética, solo nos señala a Jesús. Pregúntense entre ustedes. Contemplar a Jesús nos transforma. Aquí le dijimos a Adel, contemplar a Jesús nos transforma, ¿sí? Segunda de Corintios 3:18 dice, porque el Señor y el Espíritu son lo mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros fíjense, ¿cómo dice? No tenemos ningún velo. Los velos ya se nos cayeron. No tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Segunda de Corintios 3:18. Fíjense bien en esto, dice 2 Corintios 3:18, somos como un espejo que refleja, y alguien lo dijo hoy en la mañana, creo que tú lo dijiste, reflejamos la grandeza de Dios. Eso dije, wow, porque en la oración que tenemos los miércoles en la mañana, ¿verdad? Miss Dala lo mencionó puntualmente, dije, es exactamente lo que vamos a ver en la clase. Dios habla siempre lo mismo. Y dice, fíjense, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida, ¿sí? Entonces, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, estamos hablando de actitud. ¿Qué es tu actitud? Es tu manera de ver las cosas, tu perspectiva. Salud. Determina tu victoria o tu derrota. Tu perspectiva determina tu victoria o tu derrota. La manera en que ves las cosas, tu actitud, ¿sí? Fíjense, ¿y qué dice 1 Pedro 2:23? Ya lo vimos. Cuando lo ultrajaban a Jesús, ¿qué? No respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué era lo que hacía? Se encomendaba a su Padre, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, porque hay justicia. Aquí, en lo que estamos viendo, ¿verdad? Nosotros en nuestro país o en los países o en el mundo, no hay justicia. Y se nos pone aquí, no hay justicia. Sin embargo, sabemos que hay un Dios justo y a Él no hay manera que tú te saltes esa justicia, ¿sí? Ahí no hay dinero que puedas pagar, influencias que puedas tener. Entonces Jesús, al padecer injustamente
se refirió a su Padre. Sí, y fíjense, aquel que juzga con justicia. Y habrá muchas veces en que tengamos que decidir si vamos a pecar confiando en la justicia del hombre o vamos a confiar en la justicia de Dios porque vamos a sufrir. Y muchas veces tú dices, esto me va a traer sufrimiento. Sí, te va a traer sufrimiento porque estás obedeciendo a Dios, al Señor, ¿verdad? Definitivamente. Pero Dios es muy claro en lo que dice. Fíjense, el versículo 2 de 1 de Pedro 3 dice, nos dice la razón y el resultado de armarnos nosotros con el mismo pensamiento de Cristo para vivir el tiempo que le queda en, fíjense, aquí dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y esa es nuestra disyuntiva, ¿sí? Voy a vivir para las pasiones humanas. Vivimos en un mundo. Tenemos que vestirnos, tenemos que comprar comida, tenemos que transportarnos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Ya no para las pasiones. Una cosa es que vivimos, pues sí, tenemos que subsistir y tenemos que vivir y estamos en una sociedad que nos exige ciertas cosas, ¿verdad? Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa son las pasiones humanas. Las pasiones humanas, ¿recuerdan lo que les dije? Las emociones, las pasiones humanas, ¿en dónde están? O la voluntad de Dios, porque las pasiones humanas, y fíjense, son varias, y la voluntad de Dios, ¿cuánto es? ¿Cuánta es? Una sola. Es muy sencillo. Las pasiones humanas son muchas, pero la voluntad de Dios es clara y es una sola, ¿sí? Fíjense, entonces dice aquí en la cuestión del tiempo, el versículo nos dice que ya vamos a vivir para la voluntad de Dios. Fíjense, en el Salmo 90:10 nos dice que nuestra vida aquí es muy corta. ¿Qué dice? Los años de nuestras vidas son 70 o a lo más 80. ¿Saben ustedes que, bueno, sabemos que por medio de la medicina, de todo eso, pues nuestra edad fue subiendo? Antes el promedio era de 55 años en México, hace 20 o 25 años o 30. Ahorita, fíjense lo que dice, por eso sabemos que el tiempo está ya cerca, porque ahorita el promedio de vida anda de 65, 70, ¿sí? Lo que dice aquí, dice, fíjense, dice, con todo, su orgullo es solo trabajar y pesar, porque pronto pasa y volamos. Sí, aquí vamos a batallar y vamos a hacer muchas cosas y todo eso, pero pronto pasa y volamos. Sí, la vida es muy breve y no conocemos el mañana. ¿Quién conoce el mañana? ¿Quién conoce el mañana? Sí, solo Dios. Y muchas veces, ¿cuántas veces decimos, ay, mira lo que pasó y va a pasar esto? Y nos equivocamos 50,000 veces, ¿sí? Es que esta persona, quién sabe qué, y le va a pasar esto. Ay, es que hice esto y me va a pasar lo otro. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no conocemos el mañana. Así que, ¿cuánto es el resto de nuestra vida? Un día, mañana, solo Dios sabe. De verdad, solo Dios sabe. No importa, o sea, claro, pensamos en nuestros hijos que van a vivir mucho tiempo, pensamos pues ya en los abuelitos grandes que no van a vivir mucho tiempo, pero pues conocemos casos, ¿verdad? Entra el abuelito al hospital de 80 años con padecimientos y todo, ¿verdad? Y entra el hijo de 40 años y el hijo muere de COVID y el abuelito no muere, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe cuánto es el resto de nuestra vida? No lo sabemos. Es un tiempo limitado.
Y lo podemos, y solo hay dos maneras de vivirlo. Solo hay dos maneras de vivirlo. O nos vamos por las pasiones humanas o por la voluntad de Dios. Aquí nos está dando la disyuntiva. O por las pasiones humanas o por la voluntad de Dios. Y como les dije, las pasiones son muchas. Aún, fíjense qué cosa, porque aún las pasiones humanas están compitiendo dentro de nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, yo lo he dicho, ¿verdad? Tengo sentimientos encontrados. Las mismas pasiones se pelean dentro de nosotros, porque eso es lo que quieren, pleito. Es que tengo sentimientos encontrados porque me causó esto, pero también no sé, ¿sí? Es pleito. Las pasiones traen pleito. No nada más pleito con Dios, no, entre ellas mismas adentro de nosotros. No sé si lo quiero o no lo quiero, pero sí, pero no, pero puro pleito, ¿sí? Compiten en nuestra alma, pero la voluntad de Dios es una sola, clara, y es buena, agradable y perfecta. No hay oportunidad de decir, bueno, pero es que hubiera sido mejor. Por eso siempre les digo, no existen los hubieras. Nunca existieron. El hubiera nunca existió, porque Dios ya vio tu futuro. Entonces no existe el hubiera. Es que hubiera sido mejor, es que hubiera yo conocido esto o lo otro. No hay hubieras, ¿sí? Entonces, Efesios 5, 15 y 16 dice, por tanto, tengan cuidado de no vivir como antes, ¿sí? No como insensatos, sino como sabios. Que alguien te diga, qué sabio eres. Esa es una palabra de sabiduría. Hay un don, es palabra de sabiduría. Qué hermoso es tener palabra de sabiduría, porque es palabra directa de Dios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo en las cosas de Dios. Nos pide tampoco, claro, para nuestro beneficio es andar siempre en el Señor. Pero si ustedes lo piensan bien, ¿qué tanto del tiempo nos pide Dios? Aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Fíjense, segunda cosa, porque estábamos aquí viendo, segunda cosa es la mente de Cristo. Dos, la administración del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tiempo. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente. Estamos en el versículo 3. Primera de Pedro 4:3. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. ¿Qué quiere decir? Ya se hartaron, ¿no? No es tiempo de que ya se harten de todo lo que hacían, de todas las cosas que hicieron fuera de Dios, porque a final de cuentas, toda esa vida y todo lo que hicieron te trajo satisfacción verdaderamente, o todavía no llenamos con todo lo que hicimos antes. Me acordé de Jim Carrey, un actor de Hollywood, y dice, yo quisiera que toda la gente tuviera todo el dinero del mundo y toda la fama, está hablando de él, ¿verdad? Para que entienda que nada de eso te llena. Y está en YouTube, ¿verdad? Jim Carrey hizo películas muy famosas
y dice, el sufrimiento es parte de lo que me trajo a mí a voltear a ver a Dios. Es el sufrimiento. Para entender el amor de Dios, el sufrimiento es parte de esto. Y es de lo que habla Primera de Pedro, ¿verdad? Y no nos gusta hablar de sufrimiento, porque se sufre y se sufre en la carne, ¿sí? Ahora, en la administración del tiempo, como dice el 3, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho todas las cosas que ya les dije, ¿verdad? Entonces, el Salmo 24:1 dice que la tierra es del Señor y su plenitud es de los que viven en ella. Todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Nosotros solo somos administradores y Dios nos da cada respiro para que administremos. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Ponlo ahí y escríbelo. 1 Corintios 4:2. Quiero ser un administrador fiel. Es lo que quiere Dios. ¿Cuántas veces yo me he ido a hacer algunas cosas y que voy a una de uñas y voy acá y voy allá y me doy cuenta, porque si tienes negocio, te das cuenta que la gente de ahí está robando al dueño. Te das cuenta que esa gente está robándole al dueño. Y yo, la verdad, dije, ¿qué hago? Le digo, mira, yo ya sé que estás robando, rectifica, porque si no, o sea, le digo al dueño o no le digo, me gustaría que a mí como dueño me dijeran, oye, esta persona te está robando, porque lo vemos claramente, ¿verdad? Entonces, Dios quiere administradores fieles. ¿Por qué? Porque vamos a responder a Dios de todo lo que nosotros administramos, ¿sí? ¿Qué vamos a administrar? ¿Qué es lo más importante que administramos? Uno, ya dijimos, el tiempo. Soy buena administradora de mi tiempo, pero no nada más del tiempo, de mi vida, porque eso es lo primero que Dios nos dice. Sí, son las cosas, todo lo que tenemos son cosas y son de Dios, pero ¿tú crees que a Dios le hace falta las cosas o que le administres o que le des el dinero a Dios? Yo no necesito tu dinero, no necesita nada. La creación Él la hizo. ¿Saben ustedes que cada rato están viendo, están encontrando nuevas especies y especias también, pero nuevas especies en lo profundo del mar, porque cada vez llegamos más al fondo, nuevas estrellas que no conocíamos, hasta te cobran y te dicen, le voy a poner el nombre de Amalia, de Mima, de Nelly, ¿sí? Y te cobran para ponerle ese nombre a la estrella. ¿Ves? Qué padre. Qué ridículo, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que le encanta eso. Esto es mi estrella, mira la que está ahí. Bueno, este, entonces, debemos ser administradores de la vida, fíjate, porque Dios lo primero que te dice es que seas un administrador fiel, pero del templo donde Él va a depositar su Espíritu Santo. O sea, es para nosotros y también con los bienes que Él nos da para poder hacer crecer el reino, ¿verdad? Y déjenme decirles, el tiempo es lo más importante, porque Dios te da un tiempo que es igual para todos. Cada día tiene 24 horas para el hombre más rico del planeta o para el hombre más humilde del planeta. ¿Sí? Entonces, fíjense, es más importante y más valioso que el dinero. Por eso aquí en 1 Pedro 4 les dice, cuidado con el tiempo, porque se te va a pasar rapidísimo ese tiempo. Y fíjense, por eso dice el versículo 3, pues ya,
Ya es suficiente todo lo que hiciste, ¿sí? Entonces vemos que el verso, en el verso 2 del futuro, el resto del tiempo es el que los gentiles ya pasaron. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿La voluntad de Dios o vamos a hacer lo que el mundo tiene? Recuerden, se los dije, son tres enemigos de nosotros. Nosotros mismos, nuestra carne, ¿sí? ¿Cuál es el otro? ¿Recuerdan? El mundo. El mundo que nos arrastra y Satanás. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo llama el mundo a todo esto, las pasiones y todo esto y todo, verdad? Recuerdo, ahorita nos estaba platicando con una amiga y dice, oye, ¿por qué se va a cambiar tu esposo otra vez de trabajo? Dijo, no, no es el trabajo, es el mismo, es la misma compañía, pero lo van a mover a otra ciudad. Le dije, ¿por qué? Pues porque el ambiente de trabajo donde él estaba, pues la compañía, ¿verdad? Tiene para que vayas con los clientes, etcétera. Y pues era un ambiente de borrachera, se les pasaban las copas y había muchas situaciones perversas allí, todo eso. Y dijo, él pidió su cambio y dijo, pues si no me dan el cambio, yo no voy a vivir en esto. ¿Por qué? Pues porque es su trabajo. No es así como que, ay, no, pues no voy a ir con los clientes, ¿verdad? Cuando el jefe pues decía, vamos a ir a entretener a los clientes, por decir, ¿verdad? Entonces sí, el mundo te arrastra, pero tu decisión, ¿cuál es tu decisión? Y decidieron como familia cambiarse a otro lugar, ¿sí? Entonces, esas son las decisiones que tenemos que tomar. Para ellos es la buena vida, porque pues tenía, imagínense todo, cartera abierta para ir a todos los restaurantes, etcétera, etcétera. Esa es la buena vida para él. Oye, qué buen trabajo tienes, ¿no? Pero es detestable para Dios. Entonces, ahora vamos a ver el último pecado que menciona. Fíjese, ¿cuál es el último pecado que menciona? Abominables idolatrías, ¿sí? Entonces, termina la lista en la idolatría. Según de Timoteo 3:4, les llama, fíjense, amantes de los placeres en lugar de amantes de Dios. ¿Por qué? Porque es como tienes un amante, pero o amas a Dios o eres amante de los placeres. Tan sencillo como eso. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? Y este último pecado es calificado con un adjetivo que dice idolatría sin ley, ¿sí? Aquí no lo dice en esta versión. Hay otras versiones que dice idolatría sin ley. ¿Y por qué? Porque fíjense, la naturaleza, la conciencia y la palabra de Dios nos dicen que está mal porque va en contra de tu mismo cuerpo. O las desveladas, las orgías, las borracheras son buenas para tu cuerpo. Fuimos hechos en la naturaleza. Ve con cualquier médico, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Ya les he contado una tía, ¿verdad? Que fumaba y fumaba y fumaba y siempre me hablaba. Ay, ay, Amalita, por favor dime otro, recomiéndame otro médico porque ese médico no me gustó. Y yo le seguí el cuento, le dije, sí, sí, tía, mira, te voy a recomendar otro médico, pero te va a decir lo mismo, que dejes de fumar, ¿verdad? Porque fumaba como, dicen, como chacuaco, sí, eso. Y entonces, pero no visitó todo, tenía todo, 20 médicos y todo. Claro, todos le iban a decir lo mismo, porque es algo que va en contra de tu salud, de tu cuerpo. Entonces, por eso dice,
todo eso, ¿verdad? Por eso dice sin ley, porque todo, pero el pecador está determinado a hacer lo que su pasión por los pecados, por son pasiones, ¿sí? Y pues hay pasiones de todas, ¿verdad? Del fútbol o de comer mucho o de X o de Y. Todos tenemos nuestra pasioncita por allí, ¿verdad? Que nos estorba. Entonces, tenemos que decir hasta aquí. Eso es lo que Pedro está diciendo. ¿No te has cansado ya? ¿No te has hartado de todo eso? Ya es tiempo de que digas, ok, ya me divertí, ya hice todas las cosas, tengo esta situación hasta aquí. El día de hoy decido hasta aquí con esto, ¿sí? Ya no más. Fíjense qué interesante. En Éxodo hay un pasaje donde Dios manda la plaga de las ranas a Egipto para que el faraón libere al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de las plagas, verdad? Entonces, le dice, pues empiezan las ranas por todas partes, imagínense las camas en todas partes, no podían ni tomar de los estanques porque estaban las ranas. Entonces el faraón manda llamar a Moisés. ¿Y qué le dice Moisés? Dice, le pide a Moisés que interceda con Dios. Y entonces fíjense la pregunta de Moisés, ¿cuándo quiere usted, faraón, que yo interceda ante Dios? ¿Saben lo que le contesta el faraón? Contesta, mañana. ¿Cuántas veces contestamos? ¿Qué vamos a decir? Ay, mañana empiezo la dieta, esto, el otro, el ayuno, mañana. Mañana empiezo. Sí, mañana empiezo. Como el faraón. No, que sigan las ranas allí. ¿Qué cosa? ¿Cómo estamos aferrados, verdad? Dice, prefirió pasar otro día lleno de ranas. Así preferimos a veces nosotros. Es hoy, es ya, es ahora, ¿sí? Tercero, ya vamos al tercero. El juicio de la humanidad. El juicio de la humanidad. ¿Y cuántas veces decimos, solo Dios me puede juzgar? Eso es lo que decimos muchos, ¿verdad? Y sí hay bases bíblicas para eso, porque a final de cuentas te dice que tú no juzgues, porque nada más Dios puede juzgar. Ahora, ¿alguna vez de casualidad has juzgado a alguien? Eso decimos, solo Dios me puede juzgar. Pero no es cierto, no es la realidad. La gente siempre juzga. Yo juzgo, tú juzgas, él juzga, nosotros juzgamos, vosotros juzgáis, ellos juzgan. ¿Sí? Es el deporte favorito. Es el deporte nacional. ¿Sí? Andar juzgando todo el tiempo. Pero hay un Dios cuyo juicio es eterno y final. Solamente Dios tiene el poder de juzgar, es eterno y final. Sí, la vida está llena de juicios y es por esto por eso somos llamados a la santidad, porque el mundo está lleno de juicios y la gente nos juzga y la gente habla de nosotros, sí. Por eso somos llamados a la santidad, pero no para ver a la demás gente, porque vamos a ver la reacción que ellos tienen. ¿Quieres ser juzgado por el hombre o por Dios? Dios te dice que seas santo, ¿sí? Y el mundo siempre estará juzgando a los cristianos en especial. Siempre estará juzgando a los cristianos. Nosotros somos inmunes a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único que puede juzgarnos ahora es Dios. Sin embargo, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca cuando tú vienes a los pies de Jesús? Cuando tú
te conviertes. Yo me acuerdo que una persona dice, es que, ¿qué es eso de que te conviertes? Ni que fuera una varita mágica y que te conviertes de rana a príncipe. A ver, no lo pueden entender porque es algo espiritual. Pero, ¿qué es lo que provoca? Fíjense, en el 5 dice A4, y en todo esto se sorprenden. ¿Qué pasó cuando tú te convertiste? ¿Qué hubo en tu familia? ¿Qué hubo en tus amistades? Sorpresa. ¿Cómo? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, y en todo se sorprenden de que ustedes, pero ¿de qué se sorprenden? De que ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y cuál es lo que provoca? Insultos. Los insultos. Aquí lo dice. Primero, se sorprende, ¿verdad? Provoca sorpresa. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, le dices a tu familia, le dices a tus amigos, ¿verdad? Pero ellos no entienden qué es eso. Empiezas a actuar de manera diferente, ya no haces lo que hacías, sí, y nos vamos a tropezar, pero ellos ven algo diferente en ti. Ven que tus actitudes son diferentes, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Te empiezan a aislar, te empiezan a rechazar. Ay, no, esto no me gusta. Como que ya no anda aquí en el chisme caliente, qué mala gente, ¿sí? No, pues aquí está muy sabroso el chisme. ¿Cómo que viene y que ya no andan de chismosa y todo eso? Viene el rechazo, ¿sí? O cómo que ya no anda en la parranda, cómo que no viene en la parranda y pues todos los amigos, los de la generación, desde hace 50 años que estamos y nos vamos de parranda y nos vamos a esto y todo. Y ahora resulta que ya no, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Sorpresa, hay indiferencia y finalmente, ¿qué dice aquí? Los insultan, rechazo, hablar mal de las personas. ¿Qué te dicen? Oye, ¿qué te pasó? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué estás actuando de esa manera? No me vengas, sí, con cosas, con cuentos. Y fíjense, no están molestos porque tú estás tratando de evitar, tú no les estás diciendo, ya no hagan eso, ya no chismeen, ya no, ¿verdad que no les estás diciendo? Pero tu misma actitud está hablando y les está hablando ellos. Y se molestan porque tú no quieres hacer las mismas cosas que ellos hacen. Entonces, la santidad provoca insultos, difamación, blasfemia, ¿sí? Nos pueden tachar de fóbicos, de racistas, de quién sabe qué, de mil cosas. Va a haber ataque. ¿Cómo vamos a responder nosotros? No, es que esto dice y la Biblia dice y sale con el bibliazo. ¿Eso es lo que vamos a responder? No. ¿Cómo respondió Jesús? Ahí te los encargo, Señor. Ahí te los encargo. Orar por ellos. Porque, ¿sabes por qué? Porque ellos van a dar cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense, el juicio del Señor va a ser para todos, creas en Él o no creas en Él. Es que yo no creo en Dios, pues creerás en Él o no. Es como dicen, no, pues sí, a lo mejor no crees en la ley de la gravedad, pero te avientas de un piso, ya lo hemos dicho, y te vas a matar, punto, del quinto piso. Aunque no creas en la ley de la gravedad, es lo mismo con Dios. Puedes creer o no creer en Dios,
pero finalmente vas a comparecer ante él, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, no podemos ceder en la batalla y no vamos a apagar el fuego con más fuego, porque ellos no tienen ese entendimiento. Sí, exactamente, ¿sí? Estamos armados nosotros con la mente de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Orar por los perdidos, amar a los enemigos, compartir con todos y no hacer justicia por mano propia, ¿sí? Esto habla de un juicio, ¿verdad? Ahora, Pedro no garantiza que los malvados van a tener su merecido en esta vida. ¿Qué decía David? ¿Por qué, Señor? Mira, esos paganos y están prósperos y tienen ejércitos y tienen grandes palacios y yo que te amo, que te hago tu voluntad, mira cómo estoy, ¿sí? ¿Y qué le decía? Le dijo Dios, la película todavía no termina. Tú no sabes, tú no sabes. Yo juzgo y juzgo con justicia. Esto es lo que tú ves ahorita, pero tú no sabes, ¿sí? Entonces, fíjense, pero sí dice que todos van a tener que dar cuentas a aquel que está preparado para juzgar. Hechos 17, 30 y 31 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que tal vez, pues sí, puede ser que tú pienses que los malos están ganando, ¿verdad? Que ya todo el mundo, porque los malos ahora son tan prósperos y están ganando en todas las cosas, ¿sí? Pero Dios te dice, va a haber un día y tú no sabes cuál es el día. Y cuando a ti en lo personal te va a llegar ese día en que Dios te va a juzgar. Nadie se va a salvar de eso. Nadie se va a salvar, ¿sí? Fíjese, así que esto puede ser en cualquier momento y sin aviso, dice. Fíjense, ¿por qué? ¿Quién va a venir en ese tiempo? Va a venir Jesús, porque dice que Dios lo ha exaltado a lo sumo, le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que no te quede duda, que no te quede duda. El juicio viene y aquí está estipulado, sí. Y vamos a ver, y precisamente por eso tenemos que ver cuál es nuestra esperanza. Y el cuarto es la esperanza del Evangelio. En el versículo 6, que dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio. Ya dijimos, estamos hablando de juicio, ¿sí? Estamos hablando de tener la mente de Cristo, del tiempo. Estamos hablando ahora, en cuarto lugar y último, en el versículo 6, ¿cuál es el fin de todo esto? Con este fin fue predicado el Evangelio, o sea, fueron anunciadas las buenas nuevas. Ahora, aquí es muy importante esto, aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. A ver, ¿qué quiere decir? Que a los muertos se les va a predicar. ¿Quién les va a predicar a los muertos y les van a dar una segunda oportunidad? No, no significa eso. Fíjense, este ha sido llamado uno de los versículos más difíciles de la Biblia. Muchas veces es un versiculito chiquito. Entonces yo puedo orar para que los muertos crean y todo eso. No, fíjate bien lo que dice aquí. Vamos a ver el contexto, no es tan difícil, vamos a ver el contexto. Dice Pedro mismo dice que el Evangelio fue predicado a los que estaban muertos, ya fue predicado a los que se
murieron, ¿sí? No está hablando de la gente que ya se murió y que ahora se les va a predicar o va a tener una segunda oportunidad. No, no es eso, para arrepentirse, ¿sí? Hebreos 9:27 es bien claro. Muchas veces nos dicen, ay, pues hay que orar por fulano porque no sé qué, ya se murió. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:27. Dice, y así como está decretado, es un decreto de Dios, decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, ya lo vimos, ¿verdad? Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, sin pecado. Hebreos 9:27, ¿sí? Para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Los muertos lo esperan? No, los muertos ya están muertos, ¿sí? Entonces, ¿de quién está hablando Pedro? De los cristianos que escucharon el Evangelio y confiaron en Jesús y murieron, ¿sí? Y murieron en algún tiempo. Ahora, en ese tiempo entendamos que no había Nuevo Testamento. Entonces, los cristianos, la iglesia primitiva, les preocupaba eso, porque ellos esperaban que Jesús regresara cualquier día. Y entonces ellos decían, ¿y qué va a pasar con los que ya se murieron? ¿Y Jesús va a venir por ellos o qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, ellos conocían Génesis 3:19. ¿Qué dice Génesis 3:19? Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Sí? Y ellos conocían este versículo, pero el contexto del versículo es cuando Dios entra el pecado, el hombre, al entrar el pecado, ¿verdad? Con Adán y Eva, está dando un juicio y está dando una sentencia. Sí, todos estamos sentenciados por el pecado, pero esto ya no es verdadero para nosotros. Nosotros no vamos a volver al polvo. Lo acaba de decir Pedro. Lo acaba de decir Pedro. Entonces, vamos, fíjense lo que dice aquí. Dice, de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tomado. Entonces, esto era para los incrédulos, los pecadores, ¿sí? Porque en ese tiempo que decían, si Jesús da vida eterna, pues ¿por qué la gente se muere? Tú, apóstol Pedro, tú, Pablo, me estás diciendo, no entiendo, ¿qué es eso de que van a vivir eternamente? ¿Sí? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que vivifica y es el Espíritu el que me da testimonio a mi espíritu, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, a los que están muertos, ¿verdad? Acuérdense que dormir es estar muerto. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Dice, no queremos que ustedes ignoren acerca de los que están muertos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Sí? Entonces, los que murieron en Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Dios los va a levantar. Esto era la maldición cuando desobedecieron, cuando el pecado entró. Estábamos bajo maldición, pero ya no. No es para nosotros. Aquí nos está diciendo, eso es para los que no creen, pero yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿sí? No ignoren que los que duermen no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza.
¿Crees que Jesús murió y resucitó? Amén. Entonces, si lo crees, así también tú vas a resucitar. Esto no es para ti, ¿sí? Pero sí me voy a hacer polvo. Y los que no, pero fíjense lo que dice, todavía más, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, tú y yo, ahorita que estamos vivos, y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Que primero se van a levantar ¿quiénes? Los que estaban muertos, ¿sí? Primero se van a levantar en el cuerpo glorificado los que estaban muertos. Entonces ya no es polvo. Ahora vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿sí? No preceder, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de manto, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Y quiénes se van a levantar primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por ciento, por siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Si Jesús tarda un poco más en morir, pues nosotros vamos a morir primero. Pero nosotros tenemos asegurado que estamos resucitados con Cristo Jesús. Por eso la muerte, fíjense lo que dice Primera de Corintios 15:26, el último enemigo a ser destruido será la muerte. Así que la muerte no tiene la última palabra. Dice Primera de Corintios 15:26, el último enemigo de nosotros, ¿quién es? La muerte, y será vencido, ¿sí? Así que, ok, ahorita hay muchas muertes, hay muchas cosas, hay violencia, todo lo que sabemos, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la santidad, ¿sí? Porque nosotros no dependemos de lo que juzgue la gente. Sí, tenemos que buscar la santidad. Y hay mucha gente que alrededor está de nosotros que nos va a juzgar, pero sabemos que nuestro juicio está con el Señor y nosotros no seremos juzgados en el trono blanco de Dios, sino que iremos por nuestras coronas, pero por eso debemos buscar la santidad, ¿sí? Porque cada palabra y cada acto que nosotros hagamos aquí será sopesado en el tribunal de Cristo, ¿sí? Por eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya nos lo dijo en Primera de Pedro, renovaos mediante, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, que es el Espíritu Santo. Métete con la palabra de Dios. Ve bien tus decisiones, toma tus decisiones, sed sabios, sabiduría, palabra de sabiduría. La gente va a venir contigo porque tú tienes palabra de sabiduría. ¿Y cómo lo van a ver reflejado? Lo vemos reflejado a través de lo que decíamos. Reflejamos la gloria, el rostro de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, porque a veces estas cosas en nuestra mente, en nuestro, lo que nosotros vemos aquí en lo natural se nos hace tan lejos y tan imposible. Y sin embargo, tú nos dices lo que tenemos que hacer. Simplemente permanecer nuestros ojos en Jesús, permanecer nuestros ojos en la palabra de Dios y tú nos irás revelando por medio de tu espíritu. No es por nuestras fuerzas, no es porque lo que nosotros queramos hacer, sino porque es tu espíritu el que nos va transformando y nos va transformando para poder parecernos cada vez más a ti, Señor.
Sí, hay un mundo alrededor que nos calumnia, que nos dice que cuántas cosas, pero nosotros, Padre, estamos apegados a ti, creyéndote a ti, en esa vida espiritual que queremos tener y que sabemos que nos trae ese gozo de adentro cuando sabemos que estamos caminando en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén.